Perfecto, estupendo. Ya, ok. Aquí voy a compartir. Ya, ahí está. Bien, entonces, como les decía, en la clase del 22 de septiembre de química orgánica avanzamos en compuestos oxigenados y habíamos visto ya alcoholes. Pero, como pasó una semana, entonces vamos a reforzar un poco este tema antes de enviar una tarea. Y ya la voy a enviar, por cierto. Entonces vamos a ver, déjenme ver. Ya, ok. Compuestos oxigenados, alcoholes. Ok, ahí está, los alcoholes. Bueno, digamos que para esta clase de compuestos oxigenados, que es la unidad ya 4 me parece, del libro de química orgánica, eh, los compuestos oxigenados son varios, alcoholes, tenemos los ácidos carboxílicos, tenemos los aldehídos, las cetonas, ésteres, éteres, en fin, son algunos grupos que nosotros tenemos que estudiar de manera profunda, amplia. Y cada uno de ellos tiene su grupo funcional. En el caso de los alcoholes, el grupo funcional de los alcoholes es este que voy a escribir a continuación, que es OH. Entonces, cuando estamos hablando de OH, decimos que se trata este grupo OH, la combinación de oxígeno e hidrógeno, estaremos hablando del compuesto llamado oxidrilo. ¿Ok? Se llama hidroxilo o oxidrilo o hidroxilo. También se llama de esa manera. De dos formas se puede llamar al grupo OH, que en los hidrocarburos, al unirse a una cadena de hidrocarburos, producen los alcoholes. El alcohol más conocido y que se ha hecho famoso en esta pandemia es el alcohol de uso farmacéutico, que se basa en el alcohol que se obtiene de manera artesanal, es decir, estamos hablando de etanol, alcohol. Pero al combinarse con otro compuesto farmacéutico no lo hace vivible de ninguna manera, sino que tiene aplicaciones médicas de desinfección. Por eso es que por estos días y hace más de 2 años se ha utilizado el alcohol como una especie de barrera antimicrobiana o antiparasitaria o para contrarrestar la venida de parásitos, ¿no? Como en este caso el virus CoV-2, SARS-CoV-2. ¿Listo? Aunque realmente el alcohol no está diseñado específicamente para eliminar el SARS-CoV-2, puede eliminar las partículas de polvo en las que se encuentra el SARS-CoV-2 adheridas. Entonces lo elimina de manera indirecta. Muy importante, sí, por supuesto, ¿no? Eh, veamos. Pues bien, ¿cómo se origina? ¿O cómo es que se da origen a los alcoholes? Ya habíamos hablado que estaríamos precisamente tratando de hidrocarburos más grupo oxidrilo o hidroxilo. Un hidrocarburo más oxidrilo es igual a un alcohol. Un alcohol, perfecto. De esa manera se puede dar origen a los alcoholes. Eh, Había planteado anteriormente unos ejemplos. Por decir, si tenemos algo así como esto, CH3, CH2, CH2, CH3, perdón, CH3. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? A ver, este es un hidrocarburo. ¿Cuál es el nombre de este hidrocarburo? Ustedes ya lo deben saber, ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es el nombre? Analicen bien esa fórmula.
Es un hidrocarburo. Será un alcano, será un alqueno, será un alquino. Tienes que contar la cantidad de carbonos primero y luego ver qué tipo de enlace hay entre carbono y carbono. ¿Cómo se llama este compuesto? Alqueno, profe. ¿Cómo se llama? Alqueno. No, no es un alqueno. Es un alcano. ¿Cuál es el nombre de este alcano? Observen. Butano. Exacto. Es un butano. Perfecto. Es un butano. Y es un butano porque tiene 4 carbonos. But significa 4. Sufijo ano porque entre carbono y carbono, aunque no se vean allí, tienen enlaces simples. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué no se escriben los enlaces simples? No necesariamente se pueden escribir en una fórmula molecular. Esta es una fórmula molecular. Ya anteriormente habíamos explicado, hace unos parciales atrás, que la fórmula molecular se caracteriza por ubicar el número de carbonos, es decir, escribir el símbolo de carbono y ubicar como subíndices, ya subíndices y números, los hidrógenos que acompañan a esos carbonos. Por eso te ves CH3, CH2, CH2, CH3. Eso es típico de una fórmula molecular. Ahora, si fuese un alqueno, por ejemplo, diríamos CH, CH, por ejemplo, y escribiríamos aquí ver si y escribiríamos así, luego CH y de allí así CH y así CH3. Bueno, pues en este caso podríamos decir, aquí iría el 2, aquí en este caso ya no iría el hidrógeno, iría un carbono como tal. Listo, perfecto. Este de aquí es una fórmula molecular, ¿ok? Esa es una fórmula molecular, la que está a la derecha. Déjenme encerrarla, ¿ok? O por lo menos señalarla, ¿ya? Esta fórmula de aquí es una fórmula molecular, pero tiene dobles enlaces. ¿Eh? Ya habíamos dicho también anteriormente que cuanto más dobles enlaces haya en un alqueno, más hidrógenos se pierden. O sea, los dobles enlaces reemplazan a los hidrógenos dentro de la fórmula molecular o una fórmula estructural, fórmula ramificada, fórmula alifática, como esta lineal. Bien, la fórmula que está a la derecha, está de acá en línea recta, la subrayo, es un alcano porque no tiene enlaces dobles, no tiene enlaces simples. Y, perdón, no tiene enlaces dobles, no tiene enlaces triples, tiene enlaces simples. Y no siempre los enlaces simples se escriben en una fórmula molecular. Generalmente no, se los puede escribir así, de esta manera. Pero cuando hay enlaces dobles sí es necesario escribirlos. O enlaces triples también. Ahora bien, digamos, digamos que vamos a convertir este butano en un alcohol. Para esto habría que agregar a esta fórmula, habría que agregarle oxidrilo. Ok, vamos a agregarle aquí. Ubicar más arriba. A esto le agregamos OH. Ya. Ya, a esto le agregamos oxidrilo. Ok. Y lo que va a ocurrir es que, es lo siguiente, lo que va a ocurrir es que a esta fórmula que estoy subrayando de color verde, tiene que salir un hidrógeno. Un hidrógeno es expulsado de la fórmula molecular.
de este butano. ¿Por qué? Naturalmente, porque la fórmula del butano está completa. Tiene los hidrógenos completos, los carbonos completos. Se ha completado la regla del octeto. Entonces no falta ni sobra nada. Para que otro elemento pueda ingresar a la fórmula, es necesario reemplazarlo. Es decir, que uno, que uno de los elementos de la fórmula original, especialmente hidrógeno, tenga que salir. Si tú agregas dos oxidrilos, salen dos hidrógenos. Si agregas un oxidrilo, sale un hidrógeno. Es decir, el cambio es 1 a 1. 1 a 1. Si quieres agregarles dos oxidrilos, pues tienen que expulsar o tienen que sacar dos hidrógenos. La fórmula, si le cambio oxidrilo por hidrógeno, quedaría de la siguiente manera. Quedaría CH3, CH2, CH2, CH2 y OH. ¿Ok? Ahora pues ven, aquí precisamente, aquí le voy a especificar. Este carbono de aquí, este carbono primario, el que está aquí, aquí tenía CH3 en la fórmula original, es decir, en la fórmula que está a la izquierda. A eso yo me refiero, que para yo poderle agregar este oxidrilo, yo tengo que sacar o eliminar un hidrógeno. Entonces, los hidrocarburos, como estos, los hidrocarburos alifáticos, es decir, en este caso el butano, ha sufrido una deshidrogenación. Vamos a escribir por acá. Deshidrogenación. Significa pérdida de hidrógeno. Deshidrogenación. Es una pérdida de hidrógenos, en este caso solo un hidrógeno. Por reemplazo, reemplaza el oxidrilo, saca un hidrógeno y el hidrógeno sale. Ya les digo, si quieres ingresar dos oxidrilos, entonces tendrán que salir dos hidrógenos. Y en este caso, ya el butano, cuya nomenclatura voy a escribir acá debajo, en este caso el butano deja de ser butano y adopta otro nombre. ¿Cuál es el nombre que adopta? Butanol. Butanol. Lo que hacemos es, si ustedes pueden ver, la diferencia no es tan grande. Lo que hacemos es agregar el sufijo OL, ol. Para todos los alcoholes es así. Aquí está. Ol. El sufijo ol. Le agregamos. But tiene que mantenerse. Butano, bután. Tiene que mantenerse esa raíz. Porque los carbonos no sufren ningún cambio ni reemplazo. Son los hidrógenos. Se mantiene la cantidad de carbonos. Lo que se reemplaza es o lo que disminuye es la cantidad de hidrógenos para dar lugar a los oxidrilos, a que se sumen a la fórmula. Ahora, digamos, que yo tengo esta fórmula. OH, CH2, 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 OH. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuál sería el nombre de este compuesto? Ya, primero hay que fijarse en la cantidad de carbonos. Aquí. Fijémonos en la cantidad de carbonos. ¿Cuántos carbonos hay? ¿Cuántos carbonos 5. hay? Hay 5 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Pero ¿cuántos grupos oxidrilos hay?
2. 2. Ahora bien, ¿cuál sería el nombre de este compuesto? ¿Cómo se llamaría este compuesto? Pentanol. Pentanol cerca, pero no es pentanol. ¿Por qué? En la fórmula anterior decíamos butanol porque solamente hay un oxidrilo, solo uno. Acá hay dos. Ojo, hay dos oxidrilos. Entonces no es butanol, no es pentanol, perdón. El nombre es pentanodiol. ¿Ok? Fíjese bien, pentanodiol. Antes del sufijo ol, le agregamos el prefijo griego di, que significa dos. Justo antes de ol. Diol significa que hay dos oxidrilos. Entonces el nombre es pentanodiol. Y para ser más precisos, debemos numerar la cadena de carbonos. Acá la podemos numerar independientemente de izquierda a derecha. No importaría. Este sería 1, este es 2, este de aquí es el 3, este es 4. 1, 2, 3, 4 carbonos hay, ¿ah? 4, solo 4, no hay 5, ¿ya? 4 carbonos. En este caso, hay 4 carbonos y hay 2 oxidrilos. El nombre completo sería 1,2, perdón, 1,4, ¿eh? Butanodiol. 1,4 butanodiol. Porque, bueno, yo pensé que había en 5 porque me habías dicho 5, pero en realidad hay 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Primero hay que contar los carbonos. Primero eso. Luego observar cuántos oxidrilos hay. En este caso hay 2 oxidrilos. Esto es importante. Estos dos datos son importantes. Entonces podremos decir que los oxidrilos están en el carbono 1, en el carbono 4. No importa aquí si los contamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, da exactamente lo mismo. Si contamos de derecha a izquierda, daría lo mismo. ¿Ves? Abajo. Este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Independientemente por donde se comienza a contar, izquierda, derecha o derecha, izquierda, daría exactamente lo mismo. Se llamaría de la misma manera. 1,4 butanodiol. Punto. Eso no cambiaría, no alteraría. Aquí el orden de los factores no altera el producto. En este ejemplo. Bien, ok. Iríamos con otro ejemplo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora, damas y caballeros? Yo tengo una, profe. Si en dado caso en uno de los extremos lleva más de un oxidrilo, se numeraría diferentemente. Si hubiera más oxidrilos en uno de los extremos. Sí, pero Sí, ya ubico un ejemplo como ese para que ustedes lo puedan determinar, ¿no? Y podamos naturalmente que aprender. Ya. Ya, entonces, acá. Voy a escribir otra fórmula, ya, para que ustedes de pronto puedan analizar mejor. Vamos a ver, vamos a aumentar el tamaño. Listo. Ahora, vamos a agregarle los hidrógenos. Vamos a agregarle los hidrógenos.
CH3, CH2, ya, CH2, ya, y tenemos acá arriba OH, tenemos OH, listo, aquí tenemos CH2, acá tenemos OH, ya, y tenemos CH3. Listo, ahora sí. Veamos. Listo, ahora tendríamos que considerar que cuál sería la cadena más larga de carbonos. La cadena más larga de carbonos. La cadena más larga de carbonos debe contener todos los oxidrilos. Ok, a veces hay ramificaciones y esas ramificaciones, para contar la cadena más larga, se debe tomar en cuenta los oxidrilos. Recuerden, los oxidrilos se deben tomar en cuenta. Si comenzamos a contar, por ejemplo, de izquierda a derecha, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo cuento hacia arriba, ¿no? Digamos que si yo sigo esta trayectoria, voy a utilizar un color rojo aquí, ¿sí? Si yo sigo esta trayectoria, voy a decir, esta podría ser la cadena más larga, pero sería un error. O no, en este caso no podría ser un error. ¿Por qué? Porque el oxidrilo o los oxidrilos estarían tomados en cuenta en esta cadena. Estarían tomados en cuenta en esta cadena. ¿Listo? Entonces sí, por supuesto que esta sí sería la cadena más larga de carbonos. Ya, porque hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, recordando que justo aquí en los ángulos y al final de las líneas rectas hay carbonos, entonces serían 8 carbonos. Y que este carbono que ha sido subrayado o ha sido resaltado sí guarda una conexión directa con los oxidrilos. Entonces los oxidrilos sí están tomados en cuenta acá. Todos los oxidrilos están tomados en cuenta. Entonces esta sería la cadena más larga de carbonos. Ahora, ¿cuál sería el primer carbono? Porque hay que enumerar la cadena más larga de carbonos. El primer carbono estaría relacionado o guardaría relación tomando en cuenta la posición de los oxidrilos, OH. Ya tenemos dos extremos acá. Entonces tenemos que ver desde cuál de los dos extremos están más cercanos o los oxidrilos a cuál de los dos extremos está más cerca, al extremo izquierdo o al extremo derecho. Izquierdo. El izquierdo. Ya, ok. Digamos que el izquierdo. Ya, entonces aquí sería, veamos, vamos a Derecho. ubicar aquí.
¿El derecho? Derecho, es el derecho. Es el derecho. Ok. Ya, entonces veamos. Este es el 1, este es el 2. Justo en el carbono 2 y de allí tenemos el carbono 3. Ya, en el carbono 3, ahí sí, justo en el carbono 3 se desprende el primer oxidrilo. Aquí está, este. En cambio, si comenzamos a contar de izquierda a derecha, tendríamos 1, 2, 3 y justo en el carbono 4 comienza a verse la anexión o el anexado de el grupo oxidrilo. Entonces, comparativamente hablando, el oxidrilo que está más cerca es el que está del lado derecho, es decir, al extremo derecho se encuentra más cerca un primer grupo oxidrilo que contando de izquierda a derecha. Así que proseguimos con este conteo de la cadena principal de carbonos. Entonces decíamos que ese es 1, 2, 3, este es el cuarto carbono, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo carbono. Ahí está. Bien. Ahora, ¿cuántos sustituyentes hay? Los alcoholes oxidrilos no son tomados en cuenta como sustituyentes acá. ¿Ya? Ok. Ah, porque son precisamente el grupo funcional más importante aquí. ¿Ya? Aparte de los oxidrilos, los sustituyentes, los que quedan fuera de la cadena, recordando que los oxidrilos están tomados en cuenta dentro de la cadena principal, los que quedan fuera de la cadena principal. ¿Cuántos sustituyentes hay? ¿Y cuál es ese sustituyente? Los, profe, los dos carbonos que están allá por la cuarta, creo. A ver, veamos si estamos claros acá. Señor Jackson, usted me dice que usted habla de estos carbonos acá, estos dos. Sí, pues. Es metil. Ya. Ya. En este caso no, Jackson. ¿Por qué? Porque está Sí, sí, encerrado sí. en rojo. Ya. Pero el metil está fuera del encierro de color rojo. ¿Sí lo ves? Entonces, como dice el compañero, creo que fue el señor Reyes Julio, ¿no? Me parece. Me parece. O fue el señor Lino, no recuerdo. Ya. El metil es el único sustituyente porque no está considerado dentro de ese encierro de color rojo. Los carbonos que mencionas tú, Jackson, están tomados en cuenta como carbonos de la cadena principal. El único que queda fuera de ese conteo es el metil, que está en la parte derecha. ¿Ok? Entonces, en este caso, tendríamos que decir que el metil es el único sustituyente. Ahora, tendríamos que ubicar el nombre. Vamos a ubicar el nombre. Primero los sustituyentes. Hay uno solo. ¿De qué carbono? ¿En qué carbono se anexa a la cadena principal? ¿A qué carbono principal? Al carbono número 3. Ahí está. ¿3 qué? 3 metil. Listo. Ahora, ¿cuántos carbonos tiene la cadena principal? 1, 2, 3, 4. Tiene 8 carbonos. Pero hay que tomar en cuenta que los oxidrilos hay que ubicar en número desde dónde se desprenden estos oxidrilos, de qué carbonos. Es decir, después del sustituyente, si no hay otro sustituyente más, allí se van a ubicar en número los oxidrilos. El primer oxidrilo se desprende en el carbono 3 y los otros se desprenden en el carbono 5, en el mismo carbono 5 dos veces. Entonces sería 3,5,5. Y de allí ubicamos la cantidad de carbonos. Octa, tri, ol. Ese es el nombre compuesto, completo. 3-metil
3,5,5 octatriol. ¿Listo? Tri, porque hay 3 justo antes de ol, porque hay 3 grupos oxidrilo. Triol, octa, 8 carbonos. Es una cadena de 8 carbonos que tiene 3 oxidrilos. Octatriol, 8 carbonos, 3 oxidrilos. Es un alcohol con 3 oxidrilos. Eso significa que por cada oxidrilo se ha reemplazado un hidrógeno. 3 hidrógenos se reemplazan para dar lugar a 3 oxidrilos que se anexen a esta cadena principal. Bien. De pronto hay alguna pregunta, damas y caballeros. ¿Alguna pregunta que quieran hacer antes de terminar la hora clase como tal? No, profe. Ok, perfecto. Bien. Entonces, bueno, eso sería todo, damas y caballeros. Muchísimas gracias. Mil disculpas una vez más por haberlos hecho conectar en un horario que no es. Muchas gracias por la colaboración. Pasen bien, buenas tardes. Pase bien, profe. Chao, Profe. profe. Chao, muy bien, gracias. Chao, profe, buen día. Pase bien, gracias. Chao, profe. Chao, cuídense, pase bien. Sí, recién.